Forever Music. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana y 33 minutos, iniciando el día de hoy una nueva semana laborable. Estamos día lunes 12 de diciembre del año 2011. Esta semana nos trae los 5 días laborables hasta el día viernes 16, tenemos quincena el día 15, esperemos que los ingresos, sobre todo, también se está pagando el 13º sueldo, etcétera. Esto puede ayudar a las familias en el mejoramiento del patrimonio en este año, antes de terminar el año. Es la segunda semana laborable de diciembre completa. Esto siempre es parte de nuestro deber, presentarle la información para que usted, amigo oyente, pueda establecer una planificación, no solo en este mes, sino pensando ya en el 2012. Y nuestra aspiración es que la información, lo que comentamos acá, le sirva a usted para también en aspectos personales, familiares, pueda asegurar el desarrollo. Pero igual la invitamos a trabajar sobre estos temas de suma importancia que tiene el Ecuador, que aún no logramos resolver. Uno de ellos es precisamente el tema de la corrupción. La corrupción. El legislador asambleísta Leonardo Viteri acaba de presentar nueva denuncia sobre compra de medicamentos que no están cumpliendo por lo menos los principios aquellos que deberían primar, guiar para la adquisición de medicamentos. Primero, comprar un medicamento que se necesite. Segundo, establecer cuáles son las cantidades necesarias para comprar. Y tercero, en las licitaciones, evaluar la propuesta de los proveedores para decidir la mejor propuesta. Calidad, facilidad de entrega, disposición de inventario. Pero algo fundamental, precio. Pero cuando hay pruebas de que los precios están excedidos, es obvio que allí hay que investigar para establecer la verdad. Cuando se analiza las cantidades, que se las pide de manera desproporcionada para llevar y guardarlas en una bodega, es obvio también que esto es digno de investigar y establecer la verdad. No pide nada más el pueblo ecuatoriano. Ese hombre, esa mujer, desempleados, desempleadas, humildes, que aspiran a que la administración de los dineros de ellos en manos del Estado para su administración sea precisamente eficiente. En los últimos días habíamos dado cuenta de una noticia sobre el informe de Transparencia Internacional que ubica lastimosamente al Ecuador en el puesto 120 entre 182 países. Es decir, una cifra realmente preocupante y que no hace nada más que ratificar esto que permanentemente en Ecuador vivimos, la corrupción. Pero la pregunta es, inmediatamente, ¿qué se hace para combatir a la corrupción? El presidente de la República ha respondido que descalifica en todo caso este informe por dos grandes motivos que voy a destacar. El primero, dice el presidente que esta encuesta está restringida a 50 personas y entre ellas a miembros de las cámaras de la producción privada. El presidente manifiesta que como la actividad privada no es amiga de la política de un gobierno de izquierda, dice textualmente, allá es que mandan las encuestas y ustedes saben cuántos nos quieren las cámaras. Así textualmente afirmó el presidente en una ocasión allá en la ciudad de Quito cuando estaba inaugurando el hospital del Seguro Social. Él descalifica que la encuesta sobre corrupción se la presenten, según su idea, a estas personas que pertenecen a las cámaras.
por eso descalifica el resultado. Y segundo, el presidente no se explica, o en todo caso él no está conforme, ¿por qué no se dice que esta información no solo le compete al gobierno nacional sobre la corrupción, sino también a toda la sociedad? Sobre estos hechos vamos a conversar, vamos a analizar. Primero, es oportuno dejar en claro quién es Transparencia Internacional, qué es este organismo. Aquí ya hemos tratado este tema cuando, en base a una información obtenida de primera mano a través de la lectura del libro que hace algunos tiempos atrás escribió precisamente el fundador de esta organización Transparencia Internacional. Me refiero a Peter Eigen, que escribió Las redes de la corrupción. ¿Por qué escribió este libro Peter Eigen? Él trabajó 25 años en el Banco Mundial. Y él se dio cuenta allí, en el Banco Mundial, de la corrupción de los gobiernos, especialmente, y es digno de leer este libro, en los países pobres, en los países subdesarrollados. La corrupción rampante en los gobiernos con sus ministros. Nunca es solo el gobierno, siempre hay el gobierno y alguien de la actividad privada. No puede haber corrupción de funcionarios públicos sin la participación de alguien en la actividad privada. Es una de las conclusiones a las que llegó Peter Eigen luego de 25 años de trabajar en el Banco Mundial. Él en el Banco Mundial trabajaba en proyectos en varios países, inclusive en Rusia, un país que estaba bajo la bota del marxismo y no podía haber democracia, no podía haber libertad de expresión, hasta que llegó la perestroika de Mikhail Gorbachev, para descubrir la corrupción que existía en ese gobierno, en el gobierno comunista de Rusia. Ponía allí ejemplos de países de África, ejemplos de países de Latinoamérica y entre ellos Ecuador. Pero lo que no podía hacer Peter Eigen cuando él era funcionario del Banco Mundial, denunciar. Él estaba con las manos atadas, porque ellos entregaban el dinero, es decir, el Banco Mundial hacía la evaluación a través de estos equipos, y él, Peter Eigen, llegaba al directorio del Banco Mundial y decía, ¿para qué le vamos a entregar dinero a este gobierno tal o cual de este país pobre si sabemos que ese dinero no va a ir realmente a cumplir la función para la cual están solicitando el préstamo? Va a ir a los bolsillos de los políticos, denunciaba Peter Eigen. Y la respuesta que él recibía del directorio del Banco Mundial: no podemos hacer más porque no es función del Banco Mundial denunciar la corrupción. No podemos impedir un préstamo que ha sido bien solicitado con las argumentaciones del caso de manera técnica. Por ejemplo, para construir una carretera, para construir cualquiera que sea la obra pública. El Banco Mundial tenía que prestar el dinero y no ponerse a trabajar en el control de los dineros, si se cumplía o no la obra pública prometida. Peter Eigen entonces en 1993 se retira del Banco Mundial y funda Transparencia Internacional con muchos amigos que había hecho alrededor del mundo, gente honesta que quiera realmente erradicar la corrupción. Entonces ahí ya no se trata de alguien, algún organismo que pueda ser descalificado porque esté yéndose en contra de los gobiernos de izquierda. En gran parte, Peter Eigen ayudó a que Rusia deje la corrupción, por lo menos, para que establezcan la democracia, que se elijan a los primeros ministros a través de las urnas, por lo menos, para que el pueblo participe, que no solo sea testigo. Y así logró en otros países, en África especialmente, gobiernos que cayeron por las denuncias de Peter Eigen. Así que no es muy fácil aventurarse a desconocer la labor que esta organización internacional ha cumplido, Transparencia Internacional.
Y no es que va él, Peter Hagen, a luchar en contra de gobiernos de izquierda. Lucha contra gobiernos populistas, contra gobiernos de derecha. No importa la orientación, porque la corrupción no tiene bandera. Lastimosamente, la corrupción cae siempre cuando hay poder, y cuando hay poder absoluto, con mayor razón cuando hay dinero. Por eso es que estos organismos internacionales le ayudan a la conciencia mundial. Segundo, es cierto que es una percepción. No se puede hacer una encuesta pidiendo pruebas. No se puede decir, a ver, ¿usted cree que en Ecuador hay corrupción? Sí, aquí están las pruebas. Tal ministro, tal. Porque las pruebas las tienen los contralores, lo tienen los fiscales, lo tienen los asambleístas. La fiscalización en la asamblea debería presentar las pruebas. ¿Qué es lo que hace este organismo que, además, siendo internacional, no puede venir a un país a investigar, no tiene autorización? La ley no permite que un organismo internacional venga acá a investigar como que fueran pesquisas, detectives. Pero ellos hacen la encuesta al ciudadano o a los ciudadanos y le preguntan sobre percepción. No pueden preguntarle pruebas, pues. La percepción es aquella función mental que tenemos nosotros para recibir información, para elaborar y para dar nuestra opinión de acuerdo a lo que dicen las informaciones del entorno. Vemos, oímos, son sentidos, ¿verdad? Pero mentalmente vamos adquiriendo como una información y la vamos condensando, elaborando, y nos quedamos con alguna conclusión, finalmente. Y es lo que expresamos en el libre pensamiento. Pero hagamos nomás un pequeño inventario, no quiero hacer el gran inventario, un pequeño inventario de aquellos hechos que se han dado en este país y que lastimosamente no han sido ni siquiera investigados, en algunos casos. Y en otros casos, si se ha investigado, nunca se informó a la ciudadanía. Y no tenemos resultados. Por ejemplo, el tema del pativideo, los pativideos, en donde el ministro Ricardo Patiño, recordemos, hablaba él sobre renegociaciones de deuda externa, de cómo hacer que la deuda externa se ponga en riesgo cuando un gobierno dice no vamos a pagar, para que la deuda externa caída en riesgo genere pues la necesidad de aseguramiento por parte de aquellas empresas internacionales que venden seguros sobre este tipo de deudas que corren el riesgo de no ser canceladas por parte de algunos gobiernos. El ministro Patiño denunció, dijo, no vamos a pagar la deuda. Entonces la deuda, es obvio, se devaluó, los papeles se devaluaron. ¿Quiénes compraron los seguros o quiénes negociaron? ¿Quiénes compraron papeles a la baja? La información llegó al Ecuador. Bancos de Venezuela. Y allí habían asesores de Venezuela conversando en este tema. ¿Quién? Si fue el exministro de Finanzas que había ido a proponer, era el culpable, por decir así. Entonces esta investigación de los pativideos debió haber llegado a ese resultado. Nunca hemos sabido qué pasó con ese tema. ¿Cuál es la percepción que quedó en la mente del ecuatoriano? Que allí hubo algo y que no sabemos qué mismo hubo. ¿Quién es el responsable? Quinto Pazmiño, que fue el que denunció al ministro. Lastimosamente falleció. Hace poco a la esposa la asesinaron unos sicarios allá en Manta. Y quedó allá en el olvido el tema. Tenemos el caso del ministro del Deporte, Raúl Carrión. ¿Se ha resuelto ese tema? De los comecheques, aquellos que tenían en su oficina cheques, dinero en efectivo, que habían cobrado por conceder obras públicas. ¿Se resolvió ese tema? El Ministerio de Salud, la denuncia de esas furgonetas que se convirtieron de la noche a la mañana en ambulancias y que están destruidas ahora. Denuncias del mismo asambleísta Leonardo Viteri. ¿Qué pasó con la ministra Carolyn Chang? No se la pudo ni siquiera fiscalizar en la asamblea. ¿En dónde está? Denuncia a Leonardo Viteri, que ahora es una inversionista en Perú.
que tiene una empresa de importación y distribución de vehículos. E inclusive le ha presentado al Contralor, y lo dijo acá, Leonardo Viteri, hasta la dirección en donde está la empresa de la ex ministra de Salud, Caroline Chan. Y nos olvidamos porque pasamos a otros y otros casos, y estos temas de la corrupción ahí, o por lo menos la denuncia, no se investiga. El tema de la Corte Constitucional, ahora el actual fiscal está siguiendo esta causa con Patricio Pazmiño. ¿Recibió o no recibió él parte de los honorarios que el hermano del secretario de la Corte Constitucional, asesorando a una de las instituciones que había presentado una demanda ante la Corte? Coincidencias, ¿verdad? El hermano del secretario de la Corte estaba defendiendo a uno de los interesados en un tema que la Corte debía decidir. Y el secretario luego reconoce que tenía una deuda con el presidente Pazmiño y que por esa deuda fue que le hizo una cancelación de X cantidad de dinero. Hoy, el fiscal general de la Nación, Galo Chiriboga, está siguiendo la causa y esperamos que surja o la inocencia o la culpabilidad, pero hay que investigar. Pero mientras no se resuelvan, por ejemplo, estos pocos casos que he presentado como pruebas, habiendo tantas y tantas y tantas denuncias, hoy mismo trataremos de hablar con un asambleísta, Clever Jiménez, que está denunciando problemas o temas dignos de que la ciudadanía conozca sobre los contratos de explotación minera, la denuncia contra funcionarios de Senatel por haber permitido la cesión de derechos de una empresa a favor de otra, cuando eso la ley no lo permite. Temas que quedan allí a la expectativa, a la espera de la investigación. Mientras no se le diga la verdad al ecuatoriano, es obvio, y aquí con esto concluyo, que la percepción no es positiva. Sabemos que así como hay empresarios privados que pueden estarse beneficiando, por ejemplo el constructor de los coliseos que no se construyeron allá en el oriente ecuatoriano para los juegos deportivos. Es decir, nunca va a haber una corrupción solo de un funcionario porque él mismo no es constructor. Tiene que conseguir a alguien que supuestamente vaya a construir. Los canales de riesgo, se me viene a la mente, del ministro Walter Poveda. Canales de riesgo para algunas zonas que debieron haber evitado inundaciones, canales que se destruían o canales que nunca se construyeron. ¿En qué quedó ese tema? Entonces, la percepción, lastimosamente, todavía ubica al Ecuador en el puesto 120 entre 182 países. No nos cerremos a la banda, no digamos que la Transparencia Internacional solo investiga a los de la actividad privada, que es una percepción. No, son datos que en otros países toman esto los gobiernos y se comprometen en una verdadera lucha contra la corrupción. Venga de donde venga, si es un funcionario público o es un funcionario privado. Pero lo importante es que esta percepción en Ecuador todavía se mantiene porque no ha habido resultados. Vamos al corte comercial. En esta Navidad, más allá de los regalos, quiero recordarles por quién trabajo todos los días.